idea de situación en general y la necesidad de replantear o volver a las fórmulas de lo sitiado, ¿no? Del sitio, ¿sí? En donde se brota o emergen las formas de pensamiento. Entonces, nos acompaña por petición de la mesa, no va a haber presentación, ¿sí? Digamos, no va a haber presentación de los ponentes, ¿sí? No vamos a contar su currículum, vamos a aprovechar el tiempo para escucharlos. Entonces, bueno, la secuencia nos acompaña Malena Larroca, Mauricio Barría, Víctor Muñoz, Álvaro Villalobos, van levantando la mano, ¿no? David Gutiérrez y yo, Felipe Victoriano, que voy a hacer una suerte de coordinador respecto de la discusión que se va a dar. Las reglas, por decirlo de algún modo, ¿no? De manera abstracta, no se lo tomen tan a pecho, van a hacer exposiciones muy estrictas en el tiempo, 10 minutos, no más. La idea es ir articulando esta discusión en función del diálogo con ustedes. Entonces, esa es la situación, ¿sí? Entonces, vamos a partir con Víctor Muñoz, que nos acompaña. Insisto, no hay presentación, ¿sí? De currículum, prontuarios y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, si le damos la palabra a Víctor, por favor. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. He puesto mi alarma, 10 minutos. Sí, aquí anda. No, espera, ¿dónde está? La presentación, ¿dónde acá? Presentación con diapositiva. Ahí. Desde el principio, Sí, ahí. Bueno, muchas ideas llegaron muy rápidamente esta mañana. Yo no ubicaba muy bien todavía el encuentro. Creo que incluso he esbozado algunas ideas que desarrollaré más adelante en cuanto a que, y seguramente otros han desarrollado ya, en cuanto a que por muchos lados hemos trabajado en las artes con pensamiento situado, que es algo que está latente, ha estado latente en nuestros países. Por lo que conozco, podría hablar de Argentina, obviamente de Chile, de Brasil, Colombia, México, en fin, la lista es larga, ¿no? En una revisión que hice en el año 98 del arte acción en América Latina, iban apareciendo estas posturas, ¿no? Muy claras. Habrá que trabajar en ello y no estamos, por lo tanto, arrancando de cero. Bueno, yo pertenecí como miembro fundador en un grupo en el que se desarrolló trabajo colectivo. El trabajo colectivo nació de manera natural por la discusión y el intercambio de los integrantes iniciales, 3 compañeros que habíamos hecho 5 años en la Escuela de Artes y habíamos continuado en reuniones muy amistosas de discusión de nuestro trabajo. Esta es omito las obras iniciales personales de los 3 compañeros que integramos Proceso Pentágono en un inicio, porque no tiene sentido en esta reunión. Lo que tiene sentido es que esta es una primera pieza, producto de estas discusiones y de este trabajo conjunto, y yo diría que es una obra colectiva, porque a diferencia de otras experiencias organizativas en el arte mexicano, no se trata de grupos colaborativos como sucedía en el muralismo, sino se trata de los años 70, donde la discusión permite o nos permitió a nosotros integrar desde el concepto, desde el tema, desde qué hacer y cómo decirlo,
hasta la realización y el acuerdo de los lugares de distribución y de uso, ¿no? O consumo de los objetos o de las acciones que hacíamos. Entonces, esta diferencia entre formas colaborativas y trabajo colectivo es para mí la tesis central que marcó el movimiento de los grupos de los años 70. Esta pieza es una pieza muy conceptual. Esta franja que está en el jardín tiene una posición geográfica, es decir, es el norte a la izquierda y el sur a la derecha. El norte es México y el sur es Argentina y Chile, y en medio están todos los países, digamos, nominados con el señalamiento de los gastos militares y educativos en ese momento. Bueno, esta es una pieza muy conocida, se llama Pentágono. Abordamos ahí el problema de las dictaduras y de la represión. Esta es otra vista de la misma pieza. Esta es una pieza ya del año 79, donde abordamos directamente el problema de la tortura y las desapariciones de la policía política y de los militares en nuestro país, con datos reales, a través del contacto con organizaciones tan fraternas y de un hermoso trabajo como eran, pues, los grupos de las madres de los desaparecidos. Es la misma pieza, 1929 Proceso, que en realidad el título aludía a ser un reconocimiento irónico a los 50 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional. En la misma pieza, en algún momento, probablemente ya ha sido muy visto todo esto. Esta es una intervención en un programa de televisión que tenía el maestro Alberto Híjar, en el que él nos invitó a mostrar una maqueta de un proyecto, y en realidad en ese momento el sindicalismo universitario, no el de ahora, sino el de entonces, era muy importante para la libertad de cátedra y para el establecimiento de espacios de conciencia crítica. Y entonces el rector de la UNAM había organizado en Televisa clases en las mañanas, en los canales ahí no había programaciones importantes y pusieron clases para boicotear la huelga, y nosotros hicimos esta parodia de un alumno golpeado por un policía, que aquí no aparece, solo aparece el maestro, que es lo mismo, ¿no? Aquí está otra acción, esta es una acción en 78, a los 10 años del 68 justo, y hicimos la caminata de la marcha de Tlatelolco al Zócalo con esta hermosísima mata de maíz. No sé de dónde la gente sacó veladoras y empezó a colocar veladoras cuando llegamos al Zócalo. Bueno, esta es una pieza también muy conceptual del 81, digamos, construida a partir de la desaparición de la compañera guatemalteca mexicana, ¿no? Alaí de Fopa. Este es otro trabajo también de discusión como parte de nuestras relaciones con el pensamiento marxista, socialista, crítico. Las sillas que ven aquí no es un adorno, ahí estuvimos discutiendo mucho, varias horas, los integrantes del grupo en ese momento, 84. Esta es una pieza de 83 dedicada a una reunión de presidentes de países del norte y el sur de nuestros continentes en Occidente. Esta es una pieza que trabajamos en el Zócalo con la gente a partir de las palabras más usadas en la prensa mexicana hacia la guerra del Golfo. Las personas tomaban las palabras, iban acomodándolas en secuencias, digamos, relativamente poéticas. Esta es una pieza que en especial Ileana, que ha sido muy atenta con nosotros, me pidió hoy que mostrara. Es del 97, es una de las últimas piezas que hizo el grupo. Desde luego, digamos, la paternidad es a muchos compañeros, pero yo señalaría de momento rápidamente
al arquitecto Manuel La Rosa, a Lourdes Grobet, la fotógrafa, a Carlos Fin, artista visual, José Antonio Hernández Amezco, artista visual, el grupo La Flor de Otro Día, que también colaboró con nosotros. Hicimos esta cosa que es una, no sé si es una réplica, no es una réplica, es una representación de un cementerio donde están las tumbas de los asesinados en Acteal, y esto sucedió a los 3 días del ataque, y la gente en el Zócalo empezó a llegar y no sabían de qué se trataba. Cuando se enteraron, empezaron a hacer, por iniciativa nuestra, recados que después fueron entregados a la comunidad de Acteal. Se terminó mi tiempo, lo lamento. Solo les muestro las imágenes al final de esta misma acción. Y quiero cerrar rapidísimo diciendo lo siguiente. Hoy en día las condiciones han cambiado. Hoy sí se puede denunciar, sí se puede revelar información, pero también hay otros medios y otros profesionales que lo están haciendo. Hoy creo que las artes, desde luego es mi postura personal, están caminando hacia el trabajo comunitario, están caminando hacia la integración de grupos en las colonias populares y en la periferia. Tenemos que estar muy atentos para verlos. No hay una visibilidad rápida. Y por último quiero decirles que este trabajo comunitario de prácticas artísticas, por lo menos desde el punto de vista del arte-acción, debe caminar, ha estado caminando en muchos casos, hacia el contacto más profundo con los colectivos pequeños de las colonias, de los barrios y con las personas. Porque algo tenemos que mover ahí al interior de nosotros como personas, con los que están cerca de nosotros, para empezar o colaborar mínimamente a que las condiciones del desastre y ruina de este país cambien. Eso es todo. Hola a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Malena, soy la única mujer en esta mesa. El sentido de mi presentación es bastante distinto. Un poco lo que les quiero comentar es una experiencia de investigación, una investigación que está en curso sobre activismos artísticos que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico-militar argentina. En este sentido me interesa pensar y traer a colación la reflexión sobre la construcción de archivos sobre estas experiencias y también sobre los grupos con los que trabajo y donde se genera como pensamiento colectivo sobre estas experiencias, sobre otras experiencias que tuvieron lugar en la Argentina y también en América Latina, y un poco cómo fue cambiando el itinerario de esta investigación, también a partir de el embate neoliberal durante que se inició con el gobierno de Macri, cómo también fueron transformándose las preguntas y las coordenadas de la investigación. Entonces, durante la investigación me dediqué a reconstruir iniciativas y producciones simbólicas que tuvieron en la Argentina durante la última dictadura. Me centré en el itinerario de 2 colectivos de experimentación artística que tuvieron lugar en Buenos Aires y en Rosario, el Taller de Investigaciones Teatrales y el Grupo de Arte Experimental Cucaña, ¿no? Estos grupos surgieron en el año 77 y el año 79 respectivamente y se caracterizaron por sus atrevidas acciones callejeras, por realizar montajes teatrales, organizar fiestas, festivales. Y estos grupos establecieron contactos con el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, una agrupación de izquierda trotskista crítica a la lucha armada y sumida en la clandestinidad desde 1975 hasta 1982. El TITE y Cucaña se disolvieron en 1982, algunos meses de que finalizara la dictadura. A pesar de la vasta producción sobre la historia reciente
Argentina en las últimas 2 décadas, estos grupos habían quedado por fuera de los relatos historiográficos, tanto del arte como de la política. Y más allá de algunas iniciativas que había tenido en relación a la recuperación de los trabajos de estos grupos, que tenían que ver más que nada con iniciativas de los propios integrantes de los grupos o de allegados, la documentación estaba dispersa. Entonces, la etapa inicial de la investigación consistió en el relevamiento de las fuentes primarias, y esta labor se inició en el 2011 junto a Ana Longoni, a Jaime Bindel y a Andrea Mezquita para la investigación curatorial que dio lugar a la exposición Perder la Forma Humana, curada por la Red de Conceptualismo del Sur y organizada por el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía, donde en esta experiencia de relevamiento de fuentes, tanto Ana como Jaime como André me enseñaron con su propia práctica que la investigación podía ser un proceso colectivo, colaborativo y solidario. Entonces, el trabajo de recopilación de fuentes fue simultáneo a la realización de entrevistas, porque no existía un archivo previo, y poco a poco los integrantes iban aportando sus materiales, y así se fueron conformando archivos de los colectivos. A su vez, pusimos a disposición de los entrevistados un Dropbox colectivo, donde fueron subiendo tanto las entrevistas como los documentos reunidos. De alguna manera, la intención de ese Dropbox era devolverle a los integrantes de los colectivos parte de esa experiencia colectiva que había quedado fragmentada con esos archivos personales que muchas veces habían quedado disueltos y separados entre estos integrantes, que en esta ruptura de los colectivos muchos de ellos no habían tenido contacto desde hacía décadas. Entonces, esta idea de qué función tiene la reunión de documentos que estaban dispersos tenía que ver con devolverles a los colectivos parte de ese archivo que estaba disperso. Pero este proceso no estuvo exento de conflictos, si bien promovió el reencuentro de personas que hacía mucho tiempo que no tenían contacto, y la circulación de documentos incentivó recuerdos adormecidos, generaba, ver fotos generaba una catarata de recuerdos que ellos mismos se sorprendían que habían estado ausentes de su memoria. También distintas visiones sobre las performances que tienen su propia condición de efímeras, con escasos registros. También lecturas de los hechos, también recrudeció algunas tensiones entre los integrantes, y de alguna manera esta idea de ser como nexo también era ser parte de una reactivación de tensiones que iban también por fuera de la investigación, ¿no? Y que estaban entrelazadas con esto. Finalmente se reunió un archivo hasta ahora inexistente sobre estas experiencias, a modo cuantitativo, más de 300 documentos sobre ambos grupos, correspondencias, minutas internas, cuadernos de trabajo, fotos, negativos, diapositivas, 60 testimonios entre integrantes de los colectivos y allegados, y como parte, como uno de los resultados de la investigación en el transcurso de este año, la idea es que estos documentos puedan ser consultados en la página Archivos en Uso, donde estos documentos puedan acceder no solamente a partir de una indagación de un interés académico, sino también de un interés de cualquier curioso en el tema. Pero bueno, posterior al trabajo de la recopilación de fuentes, también tenía que ver el trabajo de la interpretación de esos documentos, de qué manera uno entrelazaba parte de ese archivo que era muy, muy potente con un poco el estado del estado de la cuestión, el estado de la investigación sobre producciones culturales en la dictadura. Pero antes de eso, también quería dar cuenta que dentro del grupo de arte, política y cultura de la historia reciente argentina del
Instituto Gino Germani y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinado también con Ana. Con ellos, además de discutir ideas, hipótesis, tenemos la posibilidad de socializar fuentes y archivos que de alguna manera son inhallables en los repositorios públicos argentinos, ¿no? Colecciones de revistas, entrevistas, bibliografía. Y este trabajo también tiene que ver con un trabajo colaborativo que a veces, que siempre reivindicamos que va de contrapelo de la lógica también de construcción del investigador, como un trabajo solitario, de alguna manera como reuniendo archivos para sí, pero limitando tal vez también la posibilidad de que otros consulten ese archivo. Y con este primer punto quería reflexionar sobre el rol del investigador, que reúne colecciones de materiales muchas veces inexistentes, que crea esos archivos, y de qué manera se pueden socializar no solo los resultados de la investigación, sino también sus archivos, y de alguna manera, si buscamos desbloquear la potencia crítica, es también necesario que la memoria inmaterial de esos archivos sea confrontado, ¿no? Y por otra parte, en estas instancias de pensamiento colectivo también preguntar sobre qué sucede con lo que se produce allí, ¿no? Estas instancias de pensamiento colectivo exceden la lógica individual de producción. ¿Se puede pensar en un pensamiento colectivo? ¿Qué diferentes aportes, apropiaciones diferenciales hay en estos grupos, existen en estos grupos de trabajo? Sí, también vamos en contra de la lógica del trabajo individual y solitario del investigador, ¿no? Podemos pensar en lógicas, también de pensamiento colectivo que no sean instrumentalizadas por, la lógica más individualista de construcción de pensamiento. ¿Qué entidad pueden tener eso? Bueno, quedan por fuera un poco la cuestión de, los pasos del análisis de las producciones culturales en dictadura, un poco este análisis crítico y colectivo de diferentes instancias para, también hacer una relectura de la historiografía y sobre la producción académica y cómo se consideró y cómo se fue transformando este lugar de las producciones culturales que tenían un lugar se endilgaba un lugar de resistencia a la dictadura, y cómo poder pensar no tener una visión heroica de esas producciones, sino ver qué estrategias desplegaron, qué redes de relaciones establecieron, y que de alguna manera todo ese avance de la investigación quedó puesto en cuestión. No digo que ese avance no tenga que ver con que quede en una vía muerta, sino que desde mi propia experiencia queda en cuestión cuando, pensando que había el avance de la política de la memoria, el avance de los juicios, la desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas, generaba un avance donde, parte de la postdictadura estaba de alguna manera superada. Las medidas que tomó Macri desde la llegada a la presidencia, no solamente en relación a los organismos de derechos humanos, sino también, en varias de sus gestas neoliberales, ponen en cuestión también el reposicionar si esta producción de conocimiento desde la academia estaba en relación o no, o en qué medida estaba en relación con lo que estaba pasando en otras áreas de la sociedad, y de qué manera también desde la producción de conocimiento generamos estrategias, vías de socialización de esos conocimientos, y pensamos, no solamente desde el reducto del avance de conocimiento de resultados de investigación, sino cómo traspasan también las fronteras hasta comunitarias de los grupos, ¿no? Y para cerrar,
quería retomar una frase de Sueli Ronley que leí en una entrevista reciente, que dice que la tarea de pensamiento y la lucha micropolítica es una cocina de recetas colectivas en los tiempos y los espacios que nos hacemos. Muchas gracias. Bien. Es como una maratón, pero está bien después poder conversar sobre esto. Cuando yo recibí la invitación, pensé que efectivamente, y agradezco la invitación a la señorita Iliana, que podría compartir con ustedes, y pensé que tal vez lo más directo era lo que actualmente estoy trabajando, y por lo tanto lo que voy a leer son un texto, pero en donde se mezclan diferentes ideas. Voy a, creo, dejar la instalación de un problema teórico, en sentido estricto, y tal vez ya en la conversación pensar algunos ejemplos, digamos, en donde esto podría ser aplicado. Voy a señalar a algunos artistas que tal vez, o activistas que podrían pensar sobre esto. Latinoamérica es hoy un continente atravesado por una violencia obscena que proviene no solo del crimen organizado, sino también de difusas figuras asociadas al Estado. Se ha instalado en nuestros países la ideología de la inseguridad, y ante ella el Estado encontraría la justificación para aumentar las facultades de los organismos de seguridad y las políticas. Por otra parte, la consolidación del régimen neoliberal resulta contradictoria, pues mientras promueve el emprendimiento comercial individual, al mismo tiempo le niega en los hechos a los ciudadanos a ejercer su capacidad de decidir individualmente su pertenencia a una cultura, a un género o a un modo de vida otro. Las consecuencias de esta violencia se experimentan hoy en múltiples formas, desde el asesinato con ensañamiento al genocidio directo, desde la lógica del silenciamiento o la alienación de los medios hasta el ejercicio del desplazamiento forzado de la población. Sin embargo, al mismo tiempo que ocurren tales cosas, emerge una ciudadanía que teme cada vez menos manifestar su malestar o disconformidad ante estas condiciones. Esta nueva situación epocal podría sintetizarse en que el malestar ha devenido urgencia. Y la urgencia ya no es una categoría del discurso, sino del cuerpo. Una condición de urgencia se apodera de la ciudadanía, ya no es el tiempo de los discursos, sino el de poner el cuerpo en acción, desatando una otra forma de circulación de los saberes y contrapoderes, más asociada a un flujo pulsional o a la producción de afectos y presencias que a la construcción de conceptos o signos, entonces de resistencias e insistencias desde los cuerpos. Es posible pensar en este nuevo contexto de urgencia que viene a resituar eso que entendemos por político en la escena. ¿Acaso esta otra práctica ya no se enfocan a desmontar los modelos discursivos del poder, sino a desarmar los marcos perceptuales previos o que son condición de posibilidad del discurso? Y de este modo nos permiten pensar reconfiguraciones de lo político mismo en un tiempo y espacio en el que el dominio de un modelo parece ser absoluto. En concreto, lo que deseo proponerles en esta breve intervención es que algunas operaciones escénicas, especialmente vinculadas al mundo de la performance y al activismo, han pasado del foco en el discurso a la producción de presencia como su asunto, es decir, de problematizar determinados contenidos a problematizar los marcos de la percepción, reconfigurando al mismo tiempo eso que entendemos por política, cuerpo y subversión o resistencia. Nos proponemos en concreto, pensar la vinculación entre performance, tiempo y percepción, a partir de la premisa de que la performance, a diferencia del teatro convencional, al no trabajar sobre una matriz narrativa, que cabría entender como la imposición de una economía temporal sobre el suceso escénico, con el fin de asegurar la eficacia del sentido, produce un efecto de dilatación del tiempo de la percepción en el que se amplifica la presencia, tanto la del cuerpo del performer como la corporalidad del observador. Este trabajo no matrizado con el tiempo haría experimentar el tiempo como duración o recupera la experiencia de la duración. A partir de esto sería posible reconfigurar la idea de presencia abandonando el supuesto binario sobre el que se ha pensado, pues la presencia no sería una cualidad ni de la cosa observada, ni una condición a priori de la subjetividad del observador. La presencia sería una situación de la percepción estética en la que aparece el tiempo de la propia percepción.
La presencia implicaría pues una demora, una suspensión de los modos eficientes de la percepción. La presencia implica dar tiempo al mundo, dándole tiempo a la percepción en lo que se vivencia la radicalidad del presente de la experiencia. Pero el presente no es instante o el simple momento. El presente es el presente de una duración, la experiencia de una duración. Benjamin hablaba del shock para referirse a la transformación de la percepción en el mundo moderno, signado por la reproducción técnica, la velocidad de sus cambios y la atrofia de lo aurático. Los modos de adaptación a estos nuevos estados de la atención bien podrían sintetizar en una oposición entre anestesiamiento, una conocida propuesta de Bookmores, e hiperactividad, es decir, ante la superproducción de imágenes y mensajes, la conversión de la experiencia en información o el énfasis en la constante innovación. Ante este estresamiento de los sentidos, responderíamos anestesiando la atención o hiperactivizándola. A este segundo movimiento yo lo llamaría aceleración de la percepción. Así, hacer un examen al problema de la temporalidad en la era del capitalismo tardío, uno de los fenómenos que suelen insistir los investigadores sociales es precisamente el de la aceleración y de la contracción del tiempo. Propongo que estos procesos de aceleración experimentados en la vida social tendrían un correlato estético en los procesos de percepción que configurarían un determinado régimen de producción de la imagen y de la experiencia que vendría a sepultar la idea de la presencia tal cual ha sido definida. Este régimen no sería otra cosa que la consecución del oculocentrismo moderno que impone al sujeto un determinado modelo de atención. Los rasgos que definirían la percepción acelerada podrían sintetizarse por ahora en 4 puntos. Implica una economía del tiempo, una administración cuyo fin es la eficacia comunicacional. 2. Esta economía implica un borramiento de la experiencia de duración del tiempo, descorporizando la experiencia o desmaterializándola. 3. Una intensificación del régimen instrumental de la percepción y, en cuarto lugar, implica una no detención ni demora, sino inmediatez y rapidez. Bajo la idea de presencia, entonces, queremos pensar determinadas estrategias que vienen a cuestionar el régimen de la percepción acelerada. Este giro hacia la presencia como situación de la percepción nos permite replantear o resituar, por una parte, el lugar del cuerpo en la performance y todo su largo historial de disciplinamiento y bionormalización, en la que el cuerpo importa por lo que representa, por el discurso al que hace referencia, el cuerpo como el caso paradigmático, ¿no? La superficie de inscripción, diría Foucault, del poder. Por otra parte, nos permite resituar el lugar de la noción de lo vivo o de lo en vivo, como condición sine qua non de las artes escénicas, condición que casi siempre es aplicada a la concurrencia hipotéticamente inmediata entre ejecutante y receptor, cuando muchas veces, o casi siempre, esta relación está mediada por un tercero, ¿no? Hans Eiermann habla precisamente de la idea del apuntador invisible, y yo, tomando el concepto de Ott, hablaría precisamente de aparato. Siempre hay un aparato en nuestra relación con el mundo. Al situarnos en la situación de percepción, y valga aquí la redundancia, al situarnos en la situación de la percepción en la que este cuerpo finalmente aparece y comparece, parece que no solo el del ejecutante, sino el del espectador, en la que lo vivo ingresa como una de sus posibilidades, pero no la única. El cuerpo adquiere aquí o asume un carácter de interfaz, o en palabras de Merleau-Ponty, que lo propone precisamente como quiasmo. Me interesó eso. Cuando pensamos el cuerpo en una relación de percepción, ya no aparece el cuerpo como una entidad cerrada, sino que aparece precisamente en esa idea de quiasmo que plantea Merleau-Ponty como un umbral de contacto y de contagio entre cuerpo y mundo, en la que no se entregan informaciones recíprocamente, sino acontecen como cuerpo y mundo, tocando y tocándose a la vez. El énfasis material de esta definición es lo que Merleau-Ponty llama la carne, algo que debe seguir siendo pensado en relación a nociones como la pulsión libidinal en Lyotard o el deseo en Deleuze.
Por ahora parece ser que presencia, así entendida, nos permite pensar la experiencia más allá de su descripción fenomenológica, es decir, más allá de su acontecer discursivo, y en este sentido se aproxima a eso que Gumbrecht intuye cuando habla de producción de presencia. Pero no basta con reclamar un estado del saber más allá de la interpretación, como lo que plantea Gumbrecht, pues salirse de ella, en definitiva, es como pretender salirse completamente de la subjetividad o de la representación. Este más allá, este desborde, no encuentra tampoco un principio explicativo en la cultura del mito, como parece querer decir Gumbrecht, o en la epifanía religiosa, como ya antes lo había pensado incluso Gadamer. Aquí cabe detenerse en esta situación de interfaz con la que Merleau-Ponty entiende la percepción cuerpo como algo inseparable. Presencia es eso que ocurre en el instante del contacto-contagio y solo analizable como la situación de percepción estética en la que nos invade un tiempo diferente, en un estar en una lógica de la sensación antes que en una lógica del sentido. Presencia es esta demora en la percepción, entonces una profunda reflexión sobre la atención, sobre el poner atención como si de situarla se tratara. La idea de producción de presencia nos remite a la posibilidad de construir artísticamente esta experiencia que no sería otra que la de una producción de atención, que no es igual a llamar la atención sobre algo, que sería, desde mi punto de vista, el modelo tradicional. Producir atención es producir un tiempo para la contemplación detenida, no necesariamente sobre un punto determinado. Cuando ya no nos centramos sobre el discurso, ya no nos centremos sobre el discurso significa que hemos reducido las estrategias retóricas de la imagen con el fin de llamar la atención. La retórica funciona para llamar la atención, precisamente, ¿no? En este caso, hemos cambiado aquello por estrategias perceptuales o de presencia con el fin de poner la atención. Al fin de todo, esto es más un modo de leer obras, esa es la propuesta, más que una teoría del arte. Simplemente para terminar, yo quisiera proponer algunos nombres de trabajos que después podemos ir comentando, ¿no? Pienso evidentemente, aun cuando no sea de hoy, pero tal vez de siempre, pienso en el trabajo de Ana Mendieta, en el que yo he estado trabajando profundamente sobre la cuestión del tiempo. A propósito de eso que Deleuze denomina precisamente imagen-tiempo. Pienso en algunos trabajos de Regina José Galindo, especialmente todos esos tipos de trabajos en la que el performance consiste en estar, eso que yo he llamado acciones quietas, y que es común en muchas performances de mujeres, ¿no? Que no trabajan sobre secuencias, sino que sobre un simplemente estar, ¿no? La famosa performance de Galindo de La Piedra es un buen ejemplo de eso. Pienso en algunos trabajos de la performista chilena Janet Toro, la última trabajo que hizo, Este es mi cuerpo, ella se iza a varios metros en el frontis del Museo de Arte Contemporáneo en Santiago y permanece ahí durante 30 minutos, ¿no? Simplemente está ahí frente a esa frase, este es mi cuerpo, ¿no? Asumiendo precisamente todo el tema de femicidio, pero también los reclamos a propósito de que la mujer es dueña de decidir si quiere o no abortar. Y finalmente, en el campo del activismo, hay un activista chileno que me interesa y que estoy trabajando, que es Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, que trabaja precisamente sobre un tipo de intervención en el que el encuadre fotográfico es muy importante. Y después, si hay tiempo, quiero mostrar una foto, que es una foto muy interesante que sacó casualmente un fotógrafo chileno, en la que no sabemos muy bien cuál es la obra, si la foto de Godoy, que es este fotógrafo, o que justo el Che de los gays se haya puesto cuando Godoy quería sacarle una foto a unos policías, digamos, ¿no? Ahí hay un trabajo interesante de poder pensar sobre esto. Gracias. ¿Cómo le oímos? Fue como una explosión. Sí, no, Buenas tardes.
Yo me voy a permitir mostrarles el estado de un caso de investigación desarrollado como profesor de arte de una universidad pública. Bueno, me va a permitir también leer para hacerlo rápido y no perderme ahí en todo lo que ha sido el trabajo de 2016 acá. Para hablar de prácticas decoloniales señalaré al movimiento social indígena purépecha michoacano Cherán Queri. Y su importancia ideológica y política en el contexto mexicano actual. Allí, las palabras y las acciones, parafraseando a Silvia Rivera, no se desentienden de las prácticas sociales. Cherán está a solo 400 kilómetros de aquí, donde los habitantes expulsaron a los partidos políticos tradicionales por corruptos y sediciosos, poniendo fin a los modos de control basados en la falsa democracia a la que nos tienen acostumbrados los políticos, que usan formas de sometimiento y dominación económica y cultural, actuando como nuevos colonizadores, creando y reproduciendo formas de colonización interna, política, geográfica y cultural. Los jerarcas de la dominación toman en propiedad territorios que no les corresponden y los someten. En esta zona se lucraba ilegalmente con los bosques de la misma manera como se hace con la gasolina en el resto del país. Llegué ahí entablando relaciones con jóvenes artistas talladores de madera desde Metepec, una zona de operaciones de los clanes poderosos del país como el Grupo Atlacomulco, el Emporio Empresarial de Pastegé o la familia michoacana, cuyas estrategias para alcanzar los objetivos no son diferentes. Establecí contactos para involucrar en mis performances registros sonoros y testimonios de los taladores ilegales de bosques, sabiendo que la tala repercute directamente en la escasez de agua. La fase inicial se dio en Chiapas, donde conocí la tala de cerca, pero hasta 2018 no pude avanzar porque el negocio ilegal lo manejan por la fuerza políticos priistas que utilizan jóvenes mayas, tojolabales, choles, tzotziles principalmente, en las montañas Chamulas y en las faldas de la Sierra Lacandona. En Chiapas aprendí que se trata de un problema complejo que ni siquiera el EZLN puso en su agenda, ya que involucra intereses económicos de políticos, colonos e indígenas. En cambio, en Cherán, los indígenas frenaron la tala que inundaba de madera el mercado ilegal y emprendieron un programa de reforestación comunitaria. La tala dejó sin empleo muchos jóvenes que luego migraron a Estados Unidos en busca de oportunidades. Como migrante en México, me interesan las experiencias de trabajo en problemas políticos y sociales relacionados con el arte que muestran realidades como esta, parte de un proyecto de investigación académica sobre las utopías de liberación que permean los movimientos sociales en Latinoamérica, a las que no soy ajeno. Mi familia militó en el extinto Ejército Popular de Liberación, EPL, fundado en un contexto similar al mexicano en una época de guerra civil en la que predominó la violencia que aún no termina. De ahí aprendí que una de las prácticas más destacadas en estos movimientos, además de la clandestinidad y la pérdida de identidad del sujeto, que se convierte la mayor de las veces en un alias, es el anonimato, que permite trabajar por el bien común sin esperar reconocimientos de culto al ego típicos en el arte. En Cherán, otro de los aciertos del movimiento social es el trabajo comunitario realizado sin violencia. Desde uno de los ideales de la performance, la disolución de las fronteras entre el arte y la vida, practico la docencia y la investigación criticando los embates de la dominación política, económica y social que promueve el capitalismo. Modo de producción que genera en muchos sectores de la población ansiedades de enriquecimiento ilícito, para reproducir las maneras aparentemente legales pero deshonestas con las que se enriquecen los políticos con las empresas del Estado y los dueños de las empresas privadas que transan con contratos leoninos. En este caso creo que la función de la academia debe ser la crítica desde cualquier disciplina. La liberación pretendida en diversos lugares de América Latina en Cherán se hizo realidad. Cambiaron el dogma por el de autogobierno comunitario. Ahí toman las decisiones basándose en los usos y las costumbres de sus jerarcas lingüísticos, mediante un sistema respaldado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, generando una forma de descolonización funcional para una etnia viva.
Con esos principios, un día un grupo de amas de casa cerró las calles principales del municipio. Esto fue en 2011, cuando ya no tenían agua por la tala clandestina. Frenó el paso a la madera robada, comprobando que el principal gestor del negocio ilegal era el presidente municipal Roberto Bautista, representante del PRI en Michoacán. Lo enjuiciaron, lo destituyeron y lo desterraron. Desarmaron y despidieron a la policía municipal, enfrentaron a los taladores y se pronunciaron contra el narcotráfico en su zona. El hecho trascendió en decisiones concretas contra la agobiante corrupción política y las mafias inspiradas en el capitalismo que en la región se cruzan con otras fuentes de enriquecimiento ilícito. Ahí manda la comunidad ejerciendo su propia administración política y económica. Se autoadministran por medio de 8 consejos, siendo el principal el mayor de gobierno o los queris, integrado por mujeres y hombres de los 4 barrios de Cherán que se reúnen cotidianamente en torno a una fogata pública para solucionar problemas cotidianos. Ahí funcionan las palabras de Buenaventura de Sousa sobre la urgencia de refundar un paradigma subalterno de reconocimiento y redistribución de este sistema mundo. De lo más sentido en la zona es la migración de jóvenes a Estados Unidos. Para los purépechas esto no es un problema, es un asunto que se atiende de acuerdo a solicitudes específicas. Los jóvenes se van de mojados para servir de braceros en la pizca y con ello dignamente envían dinero a su familia en un sistema de ida y vuelta que ya tienen aprendido. Entre ellos existen los dos indocumentados y los pasaporteados. Reconocerme como migrante en Michoacán hizo que enfocara la investigación en los migrantes, situación que ya he trabajado desde hace varios años, donde concluí que la mayoría de los medios presentan informaciones tendenciosas, muchas veces de manera amarillista editan las notas para dramatizar y causar pánico. Otras presentan imágenes fuera de los contextos de las discusiones reales y en la mayoría de los casos transgiversan los testimonios y las vivencias de los migrantes a conveniencia del patrón de la edición. Para evitar esto, los de Cherán crearon Radio Fogata para difundir sus comunicados y sus acuerdos. Mi obra actual involucra los testimonios de las personas apegados a su realidad, ya que no todos están en la misma situación. De manera positiva, por ejemplo, los recursos económicos que generan los migrantes a Estados Unidos mantienen millones de familias mexicanas, al margen de lo que dicen los noticieros, Trump o la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay aspectos operativos que funcionan en la vida cotidiana y rebasan los discursos oficiales y académicos. Para avanzar en la obra artística derivada de la investigación, establecí un convenio con un amigo gringo, Peter Eversole, que tiene una ONG que recibe los hijos menores de edad de los pisqueros en North Carolina, que van a los campos de siembra de tabaco. En estos campos hay un alto porcentaje de michoacanos y un número considerable de purépechas jóvenes de Cherán. Los padres pisqueros regularmente llevan a sus hijos menores a que les ayuden en labores de campo sin que haya remuneración para los niños, porque tampoco tienen guarderías u otros medios para su cuidado. Además, la ayuda infantil a los padres en el campo les favorece un incremento en la producción a destajo, aunque en esos lugares sus hijos inhalan fungicidas y vapores del cultivo durante mucho tiempo. La ONG de Eversole facilita la llegada de recursos económicos y apoyos para los niños, en su mayoría indocumentados. Ofrece talleres con elementos básicos de fotografía y video para que los jóvenes los usen a voluntad, documentando sus vidas y expresándose con voz propia, adquiriendo habilidades y experiencias para hablar de sus necesidades y de las de su comunidad. Registran bodas, cumpleaños y reuniones familiares, inclusive de manera lucrativa. Por su iniciativa se creó Poder Juvenil Campesino, con un grupo de jóvenes activistas que entregan registros y datos reales para la investigación sobre el acoso sexual y la labor infantil en los campos de tabaco. Este es el enfoque de una de las ONGs que abogan sobre los derechos humanos, sobre los derechos de los adolescentes en los trabajos agrícolas.
En conclusión, el autogobierno de Cherán es solo una muestra de que sí se pueden solucionar problemas políticos y sociales mediante un recurso basado en el modo comunitario. Los purépechas utilizan una lógica convencional para mediar sus relaciones, dando respuestas prácticas a situaciones de la vida común más que a disposiciones teóricas fijas. El principal objetivo de su autogobierno es la convivencia social sana y la emancipación del mal gobierno y la corrupción estatal y federal. Esto implica una desobediencia civil que opera en el marco de los actos conscientes de rebeldía contra el sentido de la política tradicional. La desobediencia en este caso es una acción colectiva indisciplinada de los modos tradicionales, pero práctica y conveniente para aprovechar los roles comunitarios, capaz de construir comunidad en medio de la exclusión y el abandono en que viven en el país muchas comunidades indígenas. Bueno, esta es una diapositiva de la última presentación que hubo de esta pieza que va corriendo desde 2006, en la que ofrezco un lugar para que se graben los testimonios y se presenten en línea directa y se puedan llevar en live streaming, que se puedan leer en ese momento, y la propuesta conlleva ofrecer estos datos a la Organización Internacional para las Migraciones para que genere nuevos programas de apoyo, que es una organización que genera programas de apoyo a las migraciones. Y en la parte, actualmente adaptamos una camioneta pick-up con una oficina en la parte trasera como centro de acopio ambulante de intercambio de informaciones, y por medio de un altoparlante con autorización de los migrantes estamos ofreciendo los testimonios en línea directa. Esto lo estamos haciendo en los lugares de concentración masiva y pública fuera de las instituciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es muy emocionante estar en un lugar con tanta gente querida y amada. Un agradecimiento especial a Ana y a Ileana, mentoras, amigas, colegas que me han enseñado a pensar y a sentir y a producir cosas de otras maneras. De verdad, mi agradecimiento a ustedes. También agradezco aquí a la mesa porque me han ayudado a solucionar asuntos conceptuales que nos van a ahorrar tiempo. Casi que nos ayudas a hacer un marco conceptual y casi que nos explicas un poco el contexto donde estoy, porque lo que quiero un poco compartir es lo que he hecho yo en Morelia, Michoacán, para tratar de sobrevivir, pero no solo vivir yo, sino que todas y todas aquellos a los cuales estoy implicado podamos vivir. Pero antes quisiera situarme y situarlos en una serie de coordenadas acerca de lo cual ha vinculado un poco mi trabajo. Donna Haraway, como lo pensaba Ileana Diegues ahorita, me parece muy importante, siendo no solo una reencauchadora del concepto de pensamiento situado, de mirada encarnada, al cual con ella hemos estado trabajando en los últimos 2 años como zonas de contacto, y por eso un poco el título de Pensar lo que nos toca, porque una zona de contacto implica sentipensar aquello que nos toca. Cuando Donna estaba trabajando con Lynn Randolph en esta pintura, que es ya muy clásica y muy importante del libro que sale publicado en español en el 91, pero que es un trabajo que tiene años atrás, que vean desde el 83, construye una mitología o una especulación fabulativa, ya iré a ello, en el cual organizan una manera en la cual nos propone pensar. Y ese pensar implica no solo tener en cuenta la manera en que uno está configurado en términos de formas de saber o epistemologías académicas, si se quiere, o un conjunto de teorías, pero teorías como relatos que nos ayudan a pensar, pero también como una serie de sensaciones, intuiciones, afectos, cosmologías, cosmogonías, religiones, identidades exogenéricas, fuerzas racializadas, al cual permiten que uno también construya una opinión ilustrada sobre algo, pero también por una serie de artefactos
como se ha estado hablando en la mesa, una serie de artefactos, tanto tecnológicos, cibernéticos como culturales, que nos permiten incluso generar esas formas de saber como unos estatutos que a veces parecen estar fuera del cuerpo. Eso como un paper, aunque puede ser una película o puede ser también una obra de arte. Eso me interesa a mí mucho, pensando que esos artefactos lo único que permiten es participar de una discusión más grande de uno mismo, pero que nos permiten interpelar aquello que nos toca. Y me gusta un poco ese término, lo que nos toca. No solo nos toca porque nos interpela en términos de una responsabilidad política y ética, sino que nos toca porque su fuerza y su presencia es tan poderosa que mi piel, mi cuerpo y mis sensaciones y mis intuiciones no pueden configurarse sino en relación a ese imperativo ético. En mi caso, estoy viviendo en Michoacán y ahorita va a haber un desenvolvimiento que hice gracias a una adorada hermana y amiga, Adriana Salazar. Aquí hay otros términos que me ayudan a pensar esto, Silvia Rivera Cusicanqui, con el que pude trabajar el año pasado, pero también Tania Solomonov, que está acá, la misma Adriana Salazar, y me interesa pensar en una mesa donde las mayorías somos cuerpos con falo, siendo que mañana va a haber una mesa sobre trans y que hay que pensar en cuerpos raros, en cuerpos que a veces no somos lo que un hombre heterosexual, autoridad blanca, podría decir. Dicho eso, con Donna, y cito mucho a Donna porque he estado en diálogo con ella este trabajo, pero no la Donna Haraway gringa que la cita en inglés, sino la Donna Haraway que tuvo que ir a buscarnos a nosotros a Michoacán porque quería saber sobre el agua y sobre la mariposa monarca. Esa Donna que fue con nosotros, que vino a buscarnos, que fue a Michoacán, bueno, no literalmente porque se enfermó, pero sí estuvo en contacto con nosotros todo el tiempo, nos llevó este mensaje, que importa que pensemos de otras maneras de pensar, porque implica que narramos otras maneras por las cuales concebimos aquello que estamos pensando, importa que anudemos otras historias, importa que pensemos otras cosas. Si queremos pensar en relatos fatalistas, claramente eso va a tener consecuencias, pero si pensamos otro tipo de relatos, también podremos pensar los problemas y las densidades de otra manera. ¿Por qué? Pues porque vivir podemos y debemos. Esto es un pequeño paréntesis, un poco en conexión con lo que Ana estaba proponiendo hace unos minutos aquí en la mesa. A veces las contradicciones son muy amplias y son muy grandes, y aunque uno se sitúe en un problema, no implica que uno lo zanje, pero uno habita la contradicción y eso está bien. Tal vez hay que llevar la contradicción hasta sus últimas consecuencias, pero eso implica, pensando en las políticas del tacto, las películas de lo que nos toca, implica que los cuerpos pueden. Hay cuerpos que pueden cosas y hay cuerpos que no pueden tanto. Y hay otros cuerpos que a veces ni hablan y no pueden como nosotros queremos que puedan, y de eso me voy a referir. Entonces, a veces implica reconocerse como cuerpo, y eso que Jas Boar nos recuerda, que seamos cuerpo y que seamos otros cuerpos. ¿Por qué? Porque me parece que es muy importante pensar, junto en esta crítica a la antropología social, esta crítica en las ciencias sociales, sobre el término extractivismo, que también es una crítica a los procesos ecológicos y de usufructación de la naturaleza cultura, de que las entidades vivas y animadas también se expresan y viven en sus propios términos y que no somos nosotros quienes deciden por ellos, sino que implica producir significados afectivos en relación con ellos. Todo esto va a tomar sentido más adelante. Solo una pequeña cita muy rápido, que la pueden encontrar en internet o leas en el libro de Isabel Stengers. Necesitamos nuevos embrujos, y yo les quiero contar ahora la historia de un embrujo que unas amigas y amigos hemos inventado en la Inés Morelia de la UNAM para producir otro tipo de situación y otro tipo de relatos. ¿Por qué? Porque nos interesa producir artes para vivir, nuevas artes vivas para un mundo que está destrozado. Nos gusta un poco, pensando que trabajo en una escuela interdisciplinar llena de biólogos y de ecologistas, pues nos gusta pensarnos como holobiontes, como seres articulados, complejos y difíciles, y a veces muy mamones, que producen cosas entre sí. Ahora sí, les muestro mi embrujo. Si no se saben que están vivos, entérense. El Seminario de Estudios del Performance y las Artes Vivas de la SNE Morelia se ha decidido llamar Sépase Viva, por una razón política concreta, porque vivimos en Michoacán.
y implica también desarticular las obligaciones que nos toca como académicos. Yo tengo que tener una línea de investigación, sacar papers y hacer cosas de esas que pagan el salario y que pasan por las comisiones dictaminadoras, etcétera. Pero ¿por qué no utilizar ese artefacto para producir un tipo de actos concretos y políticos que permitan reorganizar también las vidas de todos aquellos que hacemos parte de un seminario? Una de las primeras iniciativas que vino a este seminario fue por invitación mía, fue en particular vinculado al proyecto de la artista amiga hermana Adriana Salazar, que ya trata de pensar también un tacto, un contagio y una caricia muy difícil entre estos dos cuerpos. Este es el cuerpo del lago de Texcoco, entre el cuerpo de, este es el lado noroccidental, perdón si me equivoco, pero esto es el Estado de México, que toca el lago de Texcoco y que implica un tacto que lleva más de 500 años de relación y de usufructo mutuo, porque es mutuo, también el lago hace cosas, necesita hacer cosas a través de nosotros, para producir un tipo de situación en el cual uno de los contagiados resulta posiblemente muy asesinado. Por suerte ya no va a haber aeropuerto, pero el daño hecho ya está. Y lo que Adriana intentó fue pensar una articulación entre cuerpos animados que tal vez necesitaban un artefacto para poder hablar. Y ese artefacto fue un museo. Este es el Museo Animista del Lago de Texcoco, la tercera residencia de investigación artística, nombre oficial, institucional, para, ya saben, para que les ni diga que hago cosas, donde con Adriana, sobre todo Adriana, con un equipo de trabajo, recolectó una serie de objetos que están ahí, como defines el estar, están ahí, pero no son cuerpos humanos, pero son cuerpos que fueron sacados del suelo lacustre del lago de Texcoco para construirse como un artefacto de pensamiento situado. Luego, pensando que Michoacán en purépecha significa tierra de lagos, pues dijimos, vámonos para Michoacán. Y lo que hicimos fue un emplazamiento en Clavijero, en el cual lo que propusimos fue una serie muy larga de activaciones entre agentes políticos y comunitarios de Michoacán sobre el agua. Ahí están los líderes del lago Lamincitla haciendo una discusión acerca de un pequeño manantial que ellos decidieron ir a vivir allí para defender el manantial que queda a 5 minutos de la escuela donde yo trabajo y que está siendo desecado por la papelera Kimberly. Estos rastros materiales y estos objetos nos interpelaban un saber y querían algo de nosotros, pero los que mejores sabían traducir eso no éramos nosotros los historiadores del arte, sino eran precisamente la gente del lago Lamincitla. Esto implicó una corresponsabilidad o una habilidad de diálogo que ha estado en crisis. Yo entré en crisis y decidimos darle stand-by al proyecto y esto fue hace un año la exhibición y vamos a retomar este año porque a veces toca tomarse el tiempo para saber qué tenemos que hacer. Ahora estamos articulando una nueva iniciativa de trabajo, ya no centrada en la obra de Adriana, sino centrada en lo que la comunidad de Lamincitla necesita de la UNAM y nosotros cómo nos inventamos artefactos institucionales como el seminario para que ellos puedan y nosotros poder con ellos. Eso lo llamo simpoiesis, siguiendo la idea de la bióloga Lynn Margulies, que es una idea de coingestión, coinfección o coafectación, una simbiosis interdependencia o en otros términos del pensamiento situado latinoamericano, antropofagia. Implica estarnos conjugando genéticamente en una coexistencia y en una supervivencia mutua, por lo que yo espero llamar, y me gusta llamar ahora, una vida probiótica. Y aquí quiero tomarme 2 segunditos para conectar con Víctor. La idea del anticuerpo y la idea del antibiótico fue un sistema político inmunológico muy importante en la década de los 70 que produjo el desaparecimiento sistemático de personas porque no eran correctas con el cuerpo normal. Por eso necesitamos cuerpos raros, necesitamos cuerpos queer. Lo más interesante de trabajar con biólogos es que ahora ya no hablan de antibióticos, hablan de probióticos. Y esto es una frase de del Val del Gortari, una colega bióloga, que me dice: los probióticos son un tipo de entidad viva que necesita los cuerpos para saber lidiar con sus problemas. Eso es precioso, o sea, no es que sane, pero el probiótico el cuerpo lo produce porque tiene sus propios bichitos, pero si no traemos a nuevos invitados migrantes a que ingresen a los cuerpos, eso que ingresa a los cuerpos, ese probiótico que ingresa a los cuerpos, que es bastante monstruoso, lo que va a hacer es generar otras condiciones por las cuales ese cuerpo consiga un equilibrio ecosistémico. Y ese equilibrio ecosistémico ya no implica asesinar, como haría el antibiótico, sino lo que implica es producir nuevas relaciones simpoyéticas, ética y afectivamente muy difíciles y complicadas de elaborar, pero que
permitirían una nueva articulación de un cuerpo que pueda supervivir. Tal vez entre estos y nosotros estaremos intentando hacer eso este año. Si fracasamos les contamos, no se preocupen. Esto es un poco el seminario que hemos llamado para pensar esto. Nos interesa en la intensidad de la la intensidad afectiva de ese grito gozoso que quiere probioticarse y que quiere generar otro tipo de relatos y expectativas. Y ahí la especulación fabulativa es eso, producir otra manera de relatarnos. No tanto de que el académico tenga responsabilidad, sino que tenemos que chambear juntos. Y para cerrar, les muestro mi pulpito, que me encanta, que ahora trabajo pulpos. Lo único que pasa con este pulpo es que es un artefacto intelectual que hemos creado entre español, portugués y inglés, porque pues, con estas gentes son las que hemos hablado. Ahora va a integrar términos purépechas. Lo sentimos como un embrujo y un hechizo para poder articular y trabajar de otra manera. Es lo que quisiésemos hacer. Tiene valores, tiene principios, tiene epistemologías y tiene metodologías. Lo único que yo discreparía de tu marco teórico, que me ayuda a pensar, es que esto no es para ver obras de arte. Esto es para hacer cosas en el mundo. Cosas raras, que a veces llamamos arte porque nos permite ser un escenario estratégico de validación y consecución de recursos. Pero la verdad no nos interesa pensar el estatuto de la obra de arte, nos interesa que la práctica se emplace y produzca tentacularmente experiencias de coexistencia que nos permitan trabajar juntos, haciendo una vida juntos. Gracias. Bueno, hemos sido exigentes con nuestros ponentes de ponerlo en una sucesión un poco forzada. Pero la idea no era leer un paper, ¿no? La idea era incitar, provocar, alterar cierto, digamos, orden cartesiano, por decirlo de algún modo. Y bueno, yo creo que eso se ha producido y bueno, tenemos alrededor de unos 40 minutos, según lo previsto en el tiempo, para discutir y conversar, ¿sí? Entonces, ahora les toca a ustedes. La situación es la siguiente, les toca a ustedes, digamos. Sería el eslogan de ahora, ¿o no? Yo no sé si incitar la discusión, pero bueno, yo creo que ya hay, ¿no?, síntomas suficientes como para construir un diálogo, ¿no? A mí la cuestión del cuerpo me parece que ha ido, no sé si sintomáticamente, bueno, si es sobre cuerpo tendría que ser así, ¿o no? Y emergiendo, brotando a lo largo de la discusión. Probablemente esto que permanece siempre, digamos, obliterado de algún modo al interior de esta relación de pensamiento situado, es la idea de la situación, ¿o no? Y la pregunta si es que cualquier cosa que ocurre debe tener un cuerpo, ¿no? De algún modo, ¿no? Ya sea el pensamiento, ¿no? Sí, la idea de que no hay pensamiento sin cuerpo, ¿no? De algún modo. Entonces, insistiría, bueno, ahí hay una clave solo para incitar este diálogo que experimentalmente debería ser digamos, el objetivo de esta escena, ¿no? A ver, ustedes. Me gusta, quiero retomar algo que de distintas maneras estuvo atravesando ¿se oye acá? ¿Sí? Que de distintas maneras estuvo atravesando en lo que estuvieron compartiendo, ¿no? Con, digamos, campos distintos de mirada y modos de hacer, de pensar, de mirar, y que esta cuestión de urgencia y cuerpo, ¿no? Me interesa esta problemática. Y un poco más allá de lo que David dice al final, de más que para mirar obras, para producir modos de hacer. De cualquier manera, creo que regreso a lo que Mauricio también compartía, ¿no? En esta ubicación de urgencia y cuerpo, es mucho más que para ver obras, Mauricio, y tú lo sabes, ¿no? Es algo que tiene que ver con cómo incidir, ¿no? Finalmente, ¿no? Cómo generar una práctica, y tú lo decías muy concretamente, más estás trabajando con situaciones que más que detenerte en el discurso, estás haciendo énfasis en la práctica misma como un saber que allí se está produciendo sin necesidad de que el saber tenga que remitirse o concretarse en una producción discursiva concreta, ¿no? Ya la práctica en sí es una manera de… Hay una producción allí de conocimiento, ¿no?
Entonces, bueno, quería nada más hacer esta especie como de transversalidad, con ese sentido también deseaba que Víctor mostrara Acteal, ¿no? Porque algo que tantos años, y bueno, ahí están esta otra dimensión de corporalidad, ¿no? que aparece, que emerge en la producción artística, ¿no? Que no es nada, no es solo poner el cuerpo del performer, sino generar, introducir allí otra dimensión de corporalidad, ¿no? ¿Puedo decir algo muy corto sobre lo que planteaba Eliana? Sí, y yo concuerdo. Fue una frase que había que inventar para cerrar, pero sí la frase tiene que ver con la idea de pensar el cuerpo desde la percepción, o como percepciones también pensarlo en la operación más radical que hace el cuerpo cada vez, siempre estamos percibiendo, y esa es nuestra relación con el mundo. Y lo que se propone aquí como cosa muy teórica tiene mucho que ver con eso que planteaba Ileana al inicio hoy día a propósito de la mirada encarnada. Volver a aprender a mirar, volver a aprender a escuchar, volver a aprender, son 7 los sentidos, ¿no? Hay que volver a sentir, y ese sentir tiene que ver precisamente con volver a darse un tiempo para esa cuestión. Entonces, en realidad no es solamente para ver obras de arte, más bien uno dice que hay determinadas obras de arte en donde eso se amplifica, y eso a mí me interesa. Pero sí, claramente, es una manera de revincularnos con el mundo a propósito de darle tiempo a la percepción de las cosas y cómo en ese tiempo realmente, efectivamente ocurre otra cosa, ¿no? Y eso es tan extraño precisamente por todo lo que se comentó en la mañana a propósito de lo que significa para nosotros estar en permanente situación de estar allá, acá. Yo vengo viajando hace 3 semanas por diferentes ciudades de Chile porque me tocó eso, y estuve recién trabajando con una comunidad afrodescendiente en Arica, que hay afrodescendientes en Chile, aun cuando los chilenos lo han querido negar siempre. Y fue muy bello porque precisamente lo que tuvimos durante esa semana intensísima, yo hago trabajo en arte radiofónico, fue conversar con las personas. Y fue tiempo para entender. Porque uno puede leer todos los libros que se han escrito sobre eso, no son tantos, pero hay. Pero nada cambia el hecho de, a ver, ¿qué me quieres decir tú? ¿Qué me estás diciendo? Además, yo no soy afrodescendiente, por lo tanto, yo vengo a invadir tu territorio y no quiero transformarte a ti en objeto de exhibición, sino que cómo podemos trabajar de modo de yo construyo esa obra, pero yo te entrego algo. Y bueno, y en eso estamos y en eso vamos a estar todo el año, digamos, en pensar las retribuciones. Bueno, yo quiero enfatizar una cosa que se me ocurre aquí a partir de lo que se está comentando, que a pesar del caos social y político en el que hemos vivido casi siempre en Latinoamérica, o al menos en los años en que me ha tocado vivir, y es la necesidad de ver ahora, o al menos lo pongo aquí sobre la mesa para discutirlo, de ver en positivo, porque de cualquier manera sí, el ver implica un punto de vista y podríamos ver la situación de la manera más derrotista posible, y la otra que yo propongo es tener la posibilidad de ver las cosas lo más natural posible, lo más crudamente posible, pero verlas en positivo para ver qué es lo que sigue positivamente. A mí no me parece que haya que caer en un romanticismo de lo positivo, de que entonces hay que ser positivos porque vamos a salir adelante. No vamos a salir adelante. Pero sí tenemos que pensar que puede ser que va a pasar otra cosa. Las semanas pasadas estuvimos trabajando, si alguno sabe, presentando la película de Donna Haraway, y vino Fabricio Terranova, el director de la película, y él nos proponía, justo cuando estábamos sentados trabajando con la gente de la Mincitla, cosa muy rara, gente de la Mincitla con un activista belga, italiano en Bélgica, mejor dicho, rarísimo, y él nos trataba de explicarles el filósofo Whitehead,
a la mesa de trabajo. Porque Whitehead tiene un término que dice podría ser. Ese podría ser es fundamental. Implica una brújula ética, una orientación ética, pero no implica pensar que los problemas sí están haciendo y sí están chingando y sí están jodiendo. Pero podría ser de otra manera, pero no podría ser de otra manera sin entender las consecuencias de lo que esos afectos reactivos están produciendo en los cuerpos que nos encontramos comunitariamente frente a un problema. Es introduciéndonos en el problema que podemos reconocer lo que podría ser, no tratar de verlo románticamente, no tratar de verlo como de, es que va a estar bonito, si todos nos juntamos va a ser bonito, no, si nos juntamos nos vamos a pelear, y qué bueno, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con eso? Ese podría ser, casi que se puede convertir en un imperativo ético. Bueno, creo que el tono romántico lo estás poniendo tú con esas palabras, pero yo me refiero es que hay una diferencia entre querer estrellarte contra el mundo, un mundo que cuando nacimos ya estaba ahí rodando, y tener una noción, una perspectiva negativista de las cosas y entrarse a esa pelea y empezar a ver de toda esta caos político y social qué es lo que podemos tomar para echar adelante, ¿no? Bueno, de cualquier manera, eso lo hacemos cotidianamente de la manera más natural. Yo lo pongo como propuesta para las investigaciones porque sí, bueno, si vemos en el caso de la investigación académica, los bacteriólogos que se dedican a buscar las bacterias que contaminan al máximo, me imagino que el paso que sigue es la propuesta de cómo afectar a esas bacterias, ahora que hablabas en términos como de la biología, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Respecto a esto último, es súper interesante pensar como ya a propósito de lo que está sucediendo en América Latina contemporáneamente y la escalada neofascista, no sé cómo llamarla aún, pero en ese sentido es súper interesante lo que estáis planteando porque ya ahora necesitamos pasar de la resistencia a un espacio de propuesta porque la vida sigue estando en juego. O sea, no sigue, está en juego de manera simbólico-concretas que son demasiado escalofriantes, como también su contrapropuesta. Y ahí, respecto a esta idea que hay como el cuerpo, su práctica, su negación, y lo que comentaba Ileana de la urgencia cuerpo, me empiezo a preguntar, y quiero compartir esta pregunta por lo que planteaba Malena, de esta colectivización, cómo se empieza a pensar esta mirada encarnada, como porque respecto al cuerpo y su práctica, porque también es una mirada que va permitiéndonos, o que debiera ir permitiéndonos, construir estas otras historias. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se van pensando estas otras historiografías? ¿Cómo se historiza en ese podría ser de las y los comunes? En estos espacios que son fracturados, que tienden constantemente a fracturarse, incluso dentro de las mismas lógicas, y retomando lo que plantea David, como a fracturarse, pero también a construirse. ¿Cómo ustedes piensan ese espacio de la historia que se disputa a la escrita con mayúsculas? Eso. Gracias. Hacemos una ronda de preguntas primero, ¿no? Allá hay una allá, acá, ahí. Yo le quería hacer una pregunta a Álvaro. En realidad es preguntarte porque no sé si entendí bien o quería que nos contaras un poco más cómo es en esta práctica de trabajo con migrantes que está realizando el tema de esta producción de información que se pasa a una ONG y a organismos internacionales y cómo trabajas tú ese tema. Justamente porque, bueno, estamos hablando de cómo construir conocimiento y, bueno, nada, quería que nos explicaras un poquito mejor y sobre todo por cómo las comunidades pueden o no gestionar sus propios conocimientos, la propia información sobre sí mismos o a quién le damos esa información, que creo que son preguntas que por lo menos a mí me parecen muy importantes y que creo que pueden tener consecuencias políticas muy importantes. Entonces quería que nos explicaras un poquito más eso. Nada, mi pregunta es por Álvaro.
tengo muchas dudas respecto al trabajo que nos presentaste, porque visto que tenemos que posicionarnos desde un pensamiento crítico, creo que claramente la experiencia de Cherán, que es un cuerpo político colectivo que tiene una potencia desbordante, se tiene que apoyar y para que siga existiendo y viviendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué peligro corremos si seguimos sacando la foto idealizada desde una mirada absolutamente masculina y no transitamos a través de otras miradas, desde otros cuerpos, a ver críticamente esas experiencias? Porque, por ejemplo, cuando entramos adentro Cherán y vemos desde adentro críticamente, justo porque queremos profundamente, con profunda afectividad, que siga existiendo este proyecto, vemos, por ejemplo, que durante el feminicidio de Guadalupe, desafortunadamente cuyo aniversario pasó hace unos días, vemos que la comunidad de Cherán, incluso Radio Fogata, ocultó, invisibilizó, silenció. Entonces, retomo las palabras de David, hay un peligro de romanticización de la experiencia. Yo quería un poco quizá hilar con lo que decía Cristian y Ileana, el tema de la urgencia, y directamente preguntarte, Mauricio, que es un tema que yo también intento trabajar, pero en relación al tiempo, y quizás es un tema que la filosofía puede resolver mejor, pero ante la urgencia, ¿no?, que implica una acción, digamos, de premura, ¿no?, en un tiempo inmediato, ¿cómo dialoga esa percepción, bueno, más bien esa activación, esa acción inmediata con esta otra parte que tú propones, que es la dilatación del tiempo en la percepción? Es decir, ¿es solo una experiencia el tiempo dilatado? ¿O cómo funciona esta inmediatez con esta...? Lo pienso en relación a la creación precisamente de la obra de arte, ¿no? Y ahí el cuerpo, por supuesto, ¿no? En esa temporalidad que ocurre entre el percibir el acontecimiento de la urgencia en el mundo de la vida y ese acontecimiento transmutarlo en un acontecimiento metafórico o en un lenguaje otro, cuando hay premura, cuando hay urgencia y peligro de muerte, ¿no? Eso. Bueno, voy a tratar de ser sintética. Tengo 3 preguntas a la mesa. Me parece que efectivamente muchas de las intervenciones tienen en común una reflexión sobre un cuerpo situado, pero un cuerpo situado significa un cuerpo con otro, con otros, un cuerpo extraño, un cuerpo raro, un cuerpo colectivo, comunal, como se planteó. Le quería preguntar primero a David qué significa esa idea de cuerpos que no pueden. ¿Qué es un cuerpo que no puede? Pensaba si estabas hablando de cuerpos arrasados por la violencia, cuerpos sin vida, que ya no pueden decir, ni mirar, ni nada, o si estabas pensando más en un no querer decir, ¿no? Más en una voluntad de quedarse al margen. Y pensaba también en lo que dijo Ileana en la primera parte de la reunión de hoy respecto de la fragilidad de los cuerpos que enuncian, ¿no? Es decir, no pensar tanto el cuerpo desde la potencia voluntarista, sino desde esa vulnerabilidad también. La segunda pregunta tiene que ver con la intervención de Malena y pensaba en esta historia de conflictos respecto de la socialización del archivo, de Cucaño y del TIT, en relación a la intervención que hizo Lorena en la primera mesa, porque la sitúo un poco en la misma, desde el mismo tipo de pasión respecto de confrontar con la institución académica o con la institución museo, desde un lugar de desconfianza o de antagonismo que no permite reposicionar, ¿no? Y pensaba cómo estos colectivos o algunos integrantes de estos colectivos se situaron en un lugar de desconfianza respecto de lo que podía ser una exposición en un museo, ¿no? Respecto de
de qué pasó con esos intentos de componer un archivo colectivo. Te quería pedir una reflexión sobre eso. Y lo último, respecto de tu pregunta de gráfica, de la cuestión de lo que planteaba respecto de la demora y la urgencia, esa tensión, pensaba en algo que vamos a plantear el miércoles con Sol Enaro respecto del proyecto girográfico, que tiene que ver justamente con la tensión de pensar la gráfica como una intervención de urgencia, pero a la vez en modos de la gráfica que asumen ese tiempo demorado. Por ejemplo, concretamente el bordado de pañuelos, ¿no? Ese tiempo extenso y colectivo de bordar pañuelos por cada una de las víctimas de la violencia en México, ¿no? Como un modo de gráfica demorada, ¿sí? Para jugar con esa tensión, ¿no? ¿Qué tal si partimos con Malena, no? ¿Sí? El micrófono. Perfecto, sí. Bueno, yo quería también hacerle una última pregunta a Malena. Un poco están relacionadas la misma pregunta con los dos, pero concretamente, ¿cómo piensas esta potencialidad del archivo como pensamiento colectivo? Porque evidentemente el estudio y la actualidad de la lectura y la revisión de los archivos es impresionante todo el tiempo, ¿no? Y parece que todo el tiempo nos está generando nuevas narrativas al momento de que se desentierra. O sea, la idea del archivo, de que en su propia naturaleza tiene la tensión de muerte, creo que es real, ¿no? O sea, los archivos nunca son archivos cerrados, ¿no? Y siempre nos están hablando nuevamente una y otra vez. Esto desde el contexto estético también quizá un poco se liga con la idea de esta revisión de los archivos como producción de atención, no solamente a la percepción, sino también desde el ámbito de la investigación académica, ¿no? Porque de alguna forma también contextualiza la idea de la revisión del archivo, quizá con intereses estéticos o con intereses académicos, pero siempre produce su propia contradicción, ¿no? No sé cómo revisas eso, porque parece que en esa misma revisión no solamente actualizas la atención de la percepción y de la revisión de la investigación, sino que también generas esta especie como de antiarchivo, porque produce nuevas narrativas, ¿no? O nueva investigación. Bueno, voy a intentar hilar las diferentes preguntas en esto, en repensar la función del archivo, también cómo se repensaba la función, digamos, de las instituciones, el archivo como institución que resguarda de documentos que, digamos, muchas veces no son ni revisitados ni discutidos, que solamente son, digamos, forman parte de citas de autoridad, y pensar en ese cuestionamiento del archivo como resguardo, sino el archivo como digamos, potenciar discusiones, potenciar tensiones, porque esas tensiones también nos están hablando de muchas otras cosas que van, digamos, por fuera tal vez de la práctica de los colectivos, digamos, hasta desde de los objetivos de la investigación o del quehacer del investigador, que tienen que ver con otras tensiones y otras preocupaciones que más que calmarlas, tal vez es pensar qué potencia crítica nos dan, o qué otras perspectivas, qué miradas que están por fuera tal vez hasta de la agenda de preguntas nuestras, y ahí se pueden trazar diálogos, puentes y demás. Con respecto a la consulta que decía Ana, de esta desconfianza de las instituciones, creo que es desconfianza de qué podía ser una exposición, como también es la desconfianza de qué puede ser una tesis a partir de los testimonios, de los archivos, de los integrantes de los colectivos, de cualquier tipo de experiencia. Generalmente la imagen la imagen que se construyeron de esas experiencias muchas veces va de bruces con la imagen que uno construye a partir digamos, de otra contextualización de las fuentes, y siempre está esa tensión, ¿no? Si uno finalmente escribe para esos actores o también escribe de una manera crítica, y qué relación, qué vínculo también con esa gente que amorosamente o también con otros intereses nos dio su tiempo, sus documentos, parte de su memoria y de su pasado, digamos. Creo que también ahí hay hay tensiones que no se resuelven armónicamente, que tal vez es una cuestión también de hacer y desandar diálogos que parecen que ya están como concluidos, y también pensar a partir de esos conflictos, ¿no? No achatarlos, sino buscar también
ser autocríticos también desde los efectos que producen las investigaciones y también esa construcción totémica que se da a partir de la visión del especialista con la visión del testigo, ¿no? Y en relación a la función de estos archivos, me parece que el punto tal vez también tiene que ver con perder cierto control con lo que pasa con esos documentos, ¿no? El punto más interesante es encontrar de qué maneras esos archivos pueden generar reverberaciones en el presente, de qué manera esas prácticas de activismo artístico pueden replicar en las generaciones presentes y futuras, ¿no? De qué manera esto puede llegar a ser un activador de nuevas experiencias, de apropiaciones, de nuevas genealogías, de reinventar tradiciones, y de algún punto uno pierde el control, y aceptar que esa pérdida de control es productiva, puede ser productiva, y reflexionar a partir de los conflictos. Me parece que esos son como los puntos. Gracias. Sí, agradezco la pregunta. Yo creo que hay una cuestión importante ahí. Yo, de hecho, lo que decía al principio son dos textos pero dije, los voy a poner porque sí, había algo que me sucedía cuando hablaba de lo segundo y hablaba al mismo tiempo de la urgencia, porque hay algo que me sucede con eso, que quiero pensar en eso. Y Ana lo solucionó. O sea, yo creo que claramente el ejemplo de Ana es clarísimo. Ayer lo vi en el MUAC, la acción de las bordadoras, pero no solamente de ellas, sino la acción de los bordadores y las bordadoras que han atravesado la historia en nuestra Latinoamérica reciente a propósito de dar cuenta de la violencia de la dictadura en Chile durante tanto tiempo, en Argentina, qué sé yo. El acto de bordar tiene algo interesante que al mismo tiempo es urgente, pero demora porque hay que hacerlo, ¿no? Pero el punto para mí es ¿qué entendemos por el tiempo? Y no quiero ser petulante con la pregunta, sino porque efectivamente había una idea, o tenemos nosotros enraizada culturalmente la idea, más bien de un tiempo espacializado. Nosotros creemos que el tiempo es un instante, que el presente es un instante que habitamos. O sea, el modelo en que hemos pensado el presente es un modelo espacial. Y lo que cuestiona esta idea es precisamente que el tiempo nunca es espacial, no existe el instante, siempre es un transcurso. Lo que pasa es que olvidamos lo que demora ese transcurso. Entonces, uno podría decir de acciones urgentes, pero que demoran, frente a acciones urgentes que se desvanecen. Acciones urgentes que demoran o acciones que desvanecen. Ahí en las marchas en el 2011 en Chile, para la marcha estudiantil hubo mucha performance, fueron muy famosas, salieron mucho en la televisión, pero había mucha acción que estaba muy bien, pero eran acciones urgentes que se desvanecían. Eran rápidamente cooptadas, digamos, por los medios de comunicación. Se hablaba de la creatividad de los jóvenes en vez de estar hablando del problema de la educación, que hay que pagar mucho en Chile por la educación, distinto acá. Y todavía, no se crean que por la gratuidad algo ha cambiado mucho. La cosa no es muy distinta. Entonces, hay una cuestión interesante porque es también entonces repensar qué significa la urgencia. Porque si la urgencia va a ser eso que nos compunge ahora, es como la urgencia del descompromiso. Urgencia es siempre compromiso. Hay urgencia cuando hay compromiso, y el compromiso es precisamente temporalmente todo lo contrario, una urgencia desde ese punto de vista. Yo estoy urgido cada vez estoy urgido, no de repente y después estoy en el mundo, ¿no? Eso pensaba, pero yo creo que el ejemplo de Ana, creo que en ese sentido es muy bueno. Yo ayer lo pensé también mientras vi eso, que es un tipo de acción tan diferente y al mismo tiempo tan urgente, ¿no? Y permanece ahí, los que están expuestos ahí, cada uno con sus trazos. Eso demoró mucho rato en estar haciéndose, pero no por eso se acaba la urgencia, porque la urgencia no es un instante, es algo que dura. El estado de urgencia es un estado que dura. Y finalmente, pienso en otras cosas, ¿no? Pienso
acciones quietas, estar, permanecer. Tú hablaste de los objetos que están. Pienso en estas acciones que implican construir, tejer, escribir. Janet Toro tiene varias performances donde ella escribe, ¿no? Escribe durante mucho tiempo, escribir. Es una acción que es urgente y al mismo tiempo implica esa demora. Pero también pienso en las cosas en las que yo estoy más relacionado también artísticamente, que son la escucha. Yo una de las cosas que pensaba trabajar acá es, bueno, conozco el trabajo de un grupo argentino que es Bineural Monocultur, que trabaja precisamente sobre, ellos llaman Audiotour. Yo trabajo cosas similares en Santiago, que tienen que ver precisamente con que yo reduzco el tema de la visualidad a la escucha. Y cuando aparece la escucha como experiencia, aparece radicalmente también el tiempo. Escuchar cuesta mucho. Y cuando las obras son solamente de escucha, son obras que la gente se va más rápido. Yo ayer lo vi en algunas obras que había en el MUAC que eran solo de escucha. La gente se va más rápido. La gente va donde en un patio había un espejo que te invertía la imagen. Sí. Y la gente estaba ahí rato y se fotografiaba. Habían unos trabajos de audición en una sala maravillosa, que allá en Chile no hay nada de eso, sobre campanas. Y la gente se quedaba un rato, pero después se iba. O sea, no, es porque no había nada, no pasaba nada. Esa es la idea, no pasa nada cuando escucho. Bien, eso yo creo que ahí también hay trabajos bien interesantes sobre la escucha y sobre formas de acción en la calle que implican precisamente esa acción de escucha, que me parecen también buenos ejemplos para pensar en esto. Y sobre el archivo, sí, a mí me gusta eso que dices tú, los archivos también deben producir atención. Yo creo que el ejemplo del museo, o sea, el lugar del museo hoy, más allá de las famosas críticas del mismo de Otto, digamos, del museo, el museo hoy produce atención. O sea, los tiene que producir atención, pero no solo el museo, digamos, ¿no? Pero entonces es bonita esa imagen de un archivo que produce, no solamente que guarda, sino que también activa, produciendo esa atención permanentemente, produciendo la presencia, en el fondo, de los objetos que tiene en resguardo. Sí, es bonita ese. Gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, pero le habían hecho. Pero vayan preparándolas. Bueno, sobre la primera pregunta, la intervención tuya, y quizás no lo expuse bien, se trata de un trabajo que realiza un gringo amigo allá en North Carolina, por medio de su ONG le recibe los niños a los padres en la pizca que no tienen dónde dejarlos y les ofrece talleres con la cámara para que ellos entre que se diviertan y documenten y puedan vender fotografías y videos de las reuniones familiares. Yo para eso pienso, para darnos así como una respuesta general a esa situación en específico, yo creo que si algo me ha preocupado a mí en las idas a Cherán es el respeto por la información. Eso una cosa que tengo muy presente, que yo, digamos que me da mucho miedo de abusar de la información, por lo tanto no aparecen ahí personas en mis diapositivas directas, como si cuando tú googleas Cherán y pones nombres de artistas o activistas o gente que vaya, su Instagram aparece lleno de imágenes súper bonitas, todos los murales de Cherán que han ido a hacer grafiteros, bueno, que con los que lucirse con los muros de Cherán. Yo personalmente no tengo ese propósito. Y entonces para ello una de las estrategias que he tenido es tratar de particularizar, o sea, a partir del respeto por la información, y eso tiene que ver, lo conecto con la segunda intervención, con la segunda pregunta, que no hay que generalizar, sino hay que particularizar. Y entonces en la medida en que van surgiendo testimonios que tienen que ver con la vida de las personas, que no tienen que ver con la vida de otros, porque la vida de todos no es la misma, sino las experiencias son la mayoría de las veces particulares, y por supuesto las visiones son particulares porque están filtradas por el imaginario del sujeto. Entonces
lo que yo trato de hacer es particularizar y entregar, obviamente, bajo una autorización de con quien tenga yo contacto, los testimonios de la manera menos editada posible y lo más directa posible, ¿no? Pero sobre todo me fijo en testimonios que no son tratados, digamos, editados, sino de mostrar el problema positivo y negativamente, ahora sí, en la medida en que los entregan, pero obviamente previa autorización de los participantes. Otra cosa que es importante ahí es que, a ver si no se me da la idea, que sí, que las vivencias, no se puede tener allá contacto con los 19,000 personas que viven ahí, entonces hay testimonios de toda naturaleza y hay vivencias de toda naturaleza. Sin embargo, uno de los conductos para llegar ahí, y eso cualquiera persona que llegue allá lo tiene que hacer, no lo puede, sino lo tiene que hacer, es pedirle permiso al Consejo Mayor de Gobierno, que son los queris. Entonces, además es un permiso por escrito que tiene una solicitud de qué es lo que quieres hacer. Entonces, me parece eso muy prudente comentarlo aquí, porque no le puede un permiso a una comunidad académica como esta para ver qué hace allá, sino que se lo tiene que pedir permiso a los queris. Y ya esas otras, digamos, visiones, si es falocentrista, feminista, qué sé yo, no podría responderlo, porque la solicitud se le hace a un grupo de hombres y mujeres queris que deciden qué desplazamientos puedes hacer o no puedes hacer estando allá dentro de su comunidad, que tiene unos límites. Yo quería responder. Sí, por favor. Sí, para responder la pregunta de Ana, gracias, porque era lo que hacía falta, que olvidé decirlo por el tiempo. Casi que uno podría hacer una respuesta espinociana a la pregunta de lo que puede el cuerpo, pero yo quisiera más bien hacer una respuesta queche, una respuesta pensada desde el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui, que piensa afecto desde otra manera, no desde eso que todo cuerpo, parece que todo cuerpo universal puede. Pensando con Silvia, podríamos decir es que hay unos tránsitos energéticos, el cuerpo es una superficie energética. Estos objetos que fueron tomados del suelo lacustre del lago de Texcoco transitan paradojas muy similares a los objetos que Malena ha recogido en los archivos, pues son objetos que no han prestado atención. Y quisiera contar una pequeña anécdota. Cuando exhibimos el Museo Animista en el lago de Texcoco, en el Museo Clavijero, que es el Palacio de Bellas Artes de Morelia, se nos denunciaron por exponer basura. Que cómo era posible, porque el maestro Javier Marín estaba exhibiendo en las calles unos bronces divinos del maestro, entonces que cómo era posible que la obra de arte estuviera en la calle y la basura en el museo. Atrevidos. Y claramente ahí lo que está pasando son todas esas gamas de grises que tiene que ver con la manera en que les estamos tratando de inyectar energía y los estamos poniendo en un lugar donde con esa energía pueden hacer en el lugar donde deliberadamente estorban, porque en otro lugar no estorbaban, era basura, si realmente eran basura, pero en la inyección energética que hicimos de esos objetos empiezan a estorbar y ahí empiezan a hacer cosas y empiezan a pedirnos cosas. Pero si lo llevamos tal vez a una discusión no solo antropomórfica, antropocéntrica, sino pensamos, claro que los cuerpos y las superficies y las entidades vivas y animadas o vivas y no humanas también se cansan, también fracasan, también se ponen débiles y eso no es necesariamente pensar que la vulnerabilidad te hace débil, no, la vulnerabilidad es aquello que te permite ser tocado. Si no estás abierto en la vulnerabilidad, no puedes ser tocado y por lo tanto no puedes pensar lo que te toca. Pero eso no es debilidad. Lo que me estoy refiriendo es que a veces estos mismos objetos o nosotros mismos necesitamos transitar otras labores que no son las labores del desempeño, sino que son las labores de la reproducción de la vida, que son las labores donde podemos retomar energía, podemos descansar, podemos comer, pero esas labores también son contradictorias y también han sido violentadas. Entonces, un poco lo que quiero pensar es que los cuerpos que pueden cuando pueden y están en una relación conflictiva con su propia supervivencia, con su propia vulnerabilidad y con su propia capacidad de hacer, porque a veces no se puede hacer, porque es demasiado cansado, aunque se sepa cómo. Entonces, creo que más bien hay que ponerse en situación de ese cuerpo y entender esos cuerpos cómo están pudiendo hacer.
y lo llevo a una anécdota. Una muy buena amiga que trabaja cerca de las comunidades de Cherán, ella ya no puede, siendo una intelectual con una gran capacidad, ella ya no puede trabajar con Cherán porque no soporta sus violencias patriarcales. Ya no puede. Ya ha sido agredida por esta misma comunidad, por los hombres de esa misma comunidad, ha sido lastimada, ha sido vulnerabilizada, hacia su vulnerabilidad la ha afectado de una manera muy violenta, al punto que ella ya no puede, porque no ha habido manera de reproducir esa energía que le permita estar ahí, pero que ya no depende de ella. Entonces, creo que hay que pensar en la contradicción y en la comunidad, cómo poder hacer. Para hacer respetuoso con el tiempo que nosotros mismos nos dispusimos. Así que ¿no? Podríamos recolectar un par de preguntas. Hay gente que me pide. El tiempo se dilata. No lo voy a repetir, ya quedó registrado. Vamos a recolectar un par de preguntas. Entonces hay una aquí y había una, si mal no recuerdo, por esa zona. Ahí están las dos preguntas y con eso concluimos, ¿sí? Entonces, allí, y levanten el cuerpo para... Ahí, perfecto, ¿no? Sí, pues esta pregunta, más que pregunta, es un comentario. Me gustaría, ya que han pasado todas las ponencias y todos los comentarios por la mesa, ¿cómo podríamos ligar la imagen con la que iniciábamos, con la que iniciaba este seminario que proyectó Ileana, con la imagen que proyectaba de Grupo Pentágono del año 97 y con el sentido de urgencia que comentábamos también en esta mesa, ¿no? Creo que podemos analizar un poco eso a día de hoy, ¿no? Pues estamos hablando de una imagen del año 97, estamos en el año 2019. ¿Qué pasa con los cuerpos que no aparecen? ¿Cómo se relaciona el sentido de urgencia y el tiempo con esa situación? Buenas tardes. Nada más es un comentario que me hace un poco de ruido. La cuestión de reemplazar la matriz del teatro tradicional por la performance, porque justamente la tecnología y la velocidad fuera del instante sabemos que hace daño, incide sobre justamente el pensamiento crítico. Entonces, me hace mucho ruido esto. En el sentido que justamente tomar el tiempo es poder desapegar y permitir un pensamiento crítico. Entonces, es nada más volver desechable la experiencia que transformar en performance una obra tradicional de teatro. Y al respecto, todas las obras, es como si pidiéramos a un pintor de pintar una obra en 5 minutos. Digo, el tiempo tiene para mí otras dimensiones. Bueno, es un comentario, reflexión. Gracias. Bueno, Víctor, no te salvas esta vez. Ahí está el micrófono. Bueno, los cuerpos de Acteal no desaparecieron. Los cuerpos que desaparecen son los de hoy. Y eso que ha aprendido, digamos, los tentáculos del neoliberalismo para el control y para la represión y para el sometimiento, pues están ahí. Pero lo que a mí me interesa de la charla y de este contraste de momentos, de tiempos, es el cambio de las condiciones. Y yo insistí mucho al final de mi intervención en el sentido de que yo me he estado viendo obligado a meterme al psicoanálisis porque estoy tratando de hacer piezas de arte-acción que toquen las comunidades pequeñas y las personas. Es decir, trabajar directamente con las personas en función de su estructura interior, ¿no? De sus problemas. Y creo que eso tiene que ver con esto que he escuchado esta tarde, particularmente con el asunto teórico del tiempo y la experiencia también de Álvaro. Desde luego, lo que ha planteado David me parece fundamental. Yo le pedí de inmediato el contacto porque quiero plantear con él unos problemas que tienen que ver con digamos, este paso que quiero dar hacia un arte-acción que es, yo no sé si es psicoanálisis, la verdad, pero sí me parece urgente escuchar a las personas,
y trabajar con ellos. Sí, pues sí lo es. Sí. No soy profesional de eso. Bueno, esa era la idea que quería transmitir. No sé si quieren decir algo para concluir, Mauricio, por favor. Malena. Sí, muy breve. Lo curioso es que yo el año 73 en Chile tenía 5 años y recuerdo precisamente lo que mis padres nunca querían decir. Lo sabía. Tengo una experiencia de desaparecimiento desde los 5 años. Y es muy extraño precisamente porque nosotros podríamos hablar de los desaparecidos de cada vez, de cada generación. Si tuviéramos en otro lugar, serían otros, en otros tiempos. Es como si el tiempo no fuera esa línea, parece, ¿no? Sino que el tiempo es un permanente estar produciéndose en correspondencia. Y yo creo que la urgencia en ese sentido es un llamado de cada tiempo por hacernos cargo de esas correspondencias. Yo ahora pensaba eso, del cómo pensar, o sea, cómo tal vez la palabra presencia, o cómo queremos tratar de pensar eso, cobra tan radical importancia cuando pensamos los cuerpos desaparecidos acá ahora. Ya no pensarlos como desaparecidos, sino que cómo construimos metáforas precisamente como para romper la inmovilidad. Pero no la inmovilidad nuestra, porque nosotros estamos acá. Es la inmovilidad de un montón de otra gente que está afuera y que de repente mira ahí en las carpas de los 43, que está cerca del hotel donde estoy, pero en general eso está vacío, ¿no? Yo creo que la urgencia es una palabra que nos implica esto de estar en un permanente estado de atención. Eso es, creo yo, la idea de urgencia. Y a veces parece ser que la historia adquiere esa condición de urgencia como adquiere otras condiciones. En ese sentido no lo veo, en ese sentido, nada de contradictorio, al contrario, siento que hay tanta correspondencia. A propósito, estuve en Alemania viviendo un rato el año pasado y tuve una estudiante española y una mujer joven, catalana, y hablábamos sobre memoria. Yo hice un curso sobre teatro y memoria. Y ella decía, el problema nuestro hoy día es que nosotros recién estamos haciéndonos cargo de escarbar en esas tumbas donde hay muchos muertos que nadie luchó durante 40 años. El problema de España es el nuestro también. Los presentes son simultáneos y eso es lo extraño. Y sobre performance y teatro, yo no haría una diferencia, tal vez es como estamos entendiendo las cosas simplemente, pero yo no creo que ni la tecnología ni que algo sea una performance o algo sea lo negativo. Precisamente lo que estamos tratando de pensar es cómo se generan un tipo de acción que no se agote en la inmediatez del medio de comunicación. O por lo menos así nació esta pregunta para mí. Y en eso hay acciones que tienen que ver con el teatro y que tienen que ver con el arte de las performances. A mí me da lo mismo cómo llamarlas en ese sentido. He aprendido a no decir esto es esto y por lo tanto no lo quiero. Yo sí creo que en general los medios de comunicación, tanto en México como en Chile, trabajan sobre una manera de comprender la percepción que tiene que ver con el desecho, con consumir imágenes que tenemos que rápidamente digerir y votar. Y por lo tanto nada permanece ahí. Yo creo que el teatro o la performance, en realidad, aun cuando sean artes efímeras o la performance, no significa que no permanezca algo. Yo puedo vivenciar una situación de 5 segundos y tal vez eso marca mi vida o marca una semana de mi vida. ¿Qué hace la diferencia? ¿El tiempo que dura algo o la radicalidad de cómo lo estoy percibiendo eso, ¿no? Sí, es como el juego de la luciérnaga de Didi Uberman, ¿no?
las luciérnagas, que es la lucecita, y que es un instante, pero ese instante puede ser un instante de luz infinito también, ¿no? Sí, disculpen, pero digo, debido a una urgencia, ¿no? que hay que administrar, digamos. Ese es el problema. Bueno, Ileana. Quería decir una cosita conectando con esto de la lucierna. Tinea un poco, ¿no? Desde hace rato que empezó esta cuestión de si debemos ser positivos o qué, ¿no? Yo pensaba mucho entre el deseo de luz que tenemos, pero la realidad de oscuridad que estamos viviendo. Y pensando en ¿no? Cuando decías ahorita esa relación entre las imágenes, ¿no? Acteal y ahora. Y lo único que pensaba Mauricio ahí en todas sus reflexiones que nos llevan un poco a quedarnos ahí pensando y tratando de responder algunas de esas preguntas que podemos o no podemos, era la única certeza que de pronto nos queda es que tal vez tengamos que sostenerle el rostro a la oscuridad, ¿sí? Así como alguna vez tuvimos que sostenerle el rostro a la medusa, ¿no? Cuando se decía que mirar la violencia era, bueno, todo lo que se decía en la academia, ¿no? Toda la barbaridad sobre, era imposible mirar la violencia, después se volvió tema de museos, exponer imágenes de la violencia y demás, pero en los tiempos que esto se interpelaba era un interdicto, ¿no? Y yo creo que ahora nos toca algo así, ¿no? Hay que sostenerle el rostro y la mirada a la oscuridad, porque solo de ahí quizás no vengan estas luciérnagas que tú dices, Mauricio, ¿no? Y pienso mucho en esa obra de Alfredo Yar que está en el sótano del Museo de la Memoria, en Santiago de Chile, ¿no? Pura oscuridad, hasta que te acostumbras y empiezan a aparecer las siluetas de la fotografía. O sea, de mucha oscuridad, y lo dejó clarísimo Agamben, nos llega algún poquito de luz, ¿no? Y a lo mejor demasiada luz nos ciega, ¿no? Bueno, hay que terminar, digamos, no queda de otra. Bueno, un aplauso para esta mesa, ¿no? Bueno, les recuerdo que a las 5, bueno, ahora hay un espacio de comida y a las 5 viene una conversación entre Karina Videseca y Koulsi Lamco, y que va a tomar lugar acá, ¿no? Bueno, gracias. Ay, qué entretenido. No, faltaba más. Muchas gracias. Yo quiero tu texto. Sí. Yo creo que se va a preparar para esto que me ha... sí, va a estar ahí. Está muy desalmado todavía. Y bueno, volverte a ver tanto tiempo. ¿Te vas a ir a escribir? Sí.